Bueno, continuamos, porque además, pues, si no, después con las preguntas, aquí sí que verdaderamente se nos va a hacer de noche. Y no nos valdrá la bula de estar aquí dentro o de estar fuera, porque ya... Bueno, y el siguiente ponente es Miguel Ángel Pertierra. Yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Es doctor en medicina, especialista en otorrinolaringología, cuenta con más de 20 años de experiencia en los que ha realizado más de 200 publicaciones científicas, tanto en simposiums como en revistas especializadas. Además, bueno, lo que es la parte de semblanza o de currículum científico lo dejo ahí porque, bueno, es una larga lista de cosas y de cursos y clases y tal, que para qué. Pero también, además, ha dedicado parte de su tiempo a la recopilación de cientos de relatos que han sucedido en hospitales en los que ha trabajado y operado, dedicado ese tiempo en la investigación y el proceso de la muerte y en las experiencias cercanas a la muerte. Fruto de todo ello ha sido un libro, La última puerta, que publicó con la editorial Oberón, y es director del programa de radio La Rueda del Misterio. Sin embargo, cuando hoy me lo he encontrado, lo primero que le he dicho es: Miguel Ángel, tengo muchísimas ganas de escuchar y de ver la ponencia de esta tarde, porque es un tema el que yo creo que no se ha tocado, o apenas se ha tocado. En España no se ha tocado. Con lo cual, hoy vamos a tener en primicia un tema: sonámbulos asesinos, el sueño de la muerte. Porque, fijaos, si hay temas dentro de lo que es el mundo de la muerte, temas que son tabú, como puede ser pues ciertos temas de momificación, fotografía paranormal, enterrados vivos, etcétera, etcétera. El tema que hoy nos va a exponer Miguel Ángel, yo creo que no es menos sorprendente, y sobre todo por los datos que me ha prometido que va a dar. Con lo cual, bueno, de momento escuchamos la conferencia y vamos a ver si esta noche dormimos tranquilos. Os dejo con Miguel Ángel. Pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Yo espero que esta noche todos podamos dormir tranquilos, o no. Quizás es posible, y yo diría, casi aseguraría, que en esta sala hay más de un sonámbulo o una sonámbula, o que alguna vez lo hayan sido, y que el tema del sonambulismo asesino, fijaros que no he puesto asesino sonámbulo, y ya al final os comentaré por qué, pues es un tema que parece que ocurre, como decíamos antes con Carlos, en Ohio, en Wisconsin, en Minnesota, en países lejanos, y que a lo mejor pues nos pilla muy de lejos. Pues a lo mejor no, ya veremos a lo largo de la charla y bueno, y a ver qué es lo que sacamos en conclusiones de lo mismo. Puesto que es un tema, la mente, yo siempre digo, esa gran desconocida, es capaz de generar muchísimas respuestas, muchísimas preguntas, y también de hacer mucho daño. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es un sonámbulo. Y como dice, y realmente lo leo literalmente, constituye un tipo de parasomnia. La parasomnia son alteraciones del sueño, caracterizada por un comienzo rápidamente brusco de la actividad motora, o sea, que la persona se va moviendo y que aparece normalmente durante el sueño de ondas lentas. Ahora os explicaré qué significa eso de sueño de ondas lentas. Casi siempre en el primer tercio de la noche. Yo tengo que decir que suele haber dos picos de personas que suelen tener o suelen ser sonámbulos. Hay una primera edad que son pues 2, 3, 4, 5 hasta la pubertad.
Hay veces que desaparece, no vuelve a aparecer, hoy hay otras veces que vuelve a reaparecer a los 10 y tantos, 20 y tantos o 30 y tantos años. Hay veces que se mantiene, veces que no. La persona pues capaz de realizar pequeños movimientos, hablar. Hablaba o comentaba antes que hay muchas personas que cuando están agotadas o cansadas pues es capaz de hablar en sueños, realmente un tipo de sonambulismo parlante, o de hacer algunos movimientos o incorporarse en una cama. Pero bueno, quizás también algo más. ¿Cuándo empezaron los estudios? Porque esto, bueno, parece que el sonambulismo es algo pues de lo último de los años 60, 70, como comentaba Manuel en la última charla de alienígenas ancestrales prácticamente. Y hay que decir que en el siglo XIX el químico y metafísico alemán, me encanta el nombre, Baron Karl Ludwig von Reichenbach, eso sí que es un nombre, lo demás, realizó amplios estudios sobre el sonambulismo y también el padre del espiritismo, que antes ha hablado con Manuel de Alan Kardec, en su libro de los espíritus. Fijaros cómo muchas veces los temas se imbrican, el cual ya me referiré posteriormente, como digo ahí. Ya no habla del sonambulismo natural y el magnético, y le atribuye una serie de especiales cualidades a estas personas, desde que pueden ver el futuro, pueden atravesar con la mente edificios, puertas, y pueden desplazarse prácticamente como si fuese un viaje astral. Pues ya ese siglo XIX, XX, empezaron estudios científicos, me refiero. Pero bueno, evidentemente el sonambulismo en el arte, aparte que hay una música que se llama Sonámbulo, creo recordar, pues Mappe de William Shakespeare habla de ello, Sonambula o Sonámbula de Bellini, el gabinete de Dr. Caligari, que aquello que nos gusta, el cine como el acorazado Potemkin y demás, sabemos de lo que va, los demás pues ya está. Fenómeno de Darío Argento, Silent Hill, pero el juego, aquellos que sean frikis como yo, pues verán que el juego también. Hay una película que también se llama Sonámbulo. O sea, el tema del sonambulismo sigue estando dentro del mundo de las ciencias del arte. ¿Qué causas puede tener? Pues se habla de una herencia recesiva. La herencia recesiva es la que el padre, la madre transmite al hijo, a la hija, pero que también el otro componente, padre o madre, tiene que transmitir también, y se tienen que dar esos dos cromosomas o dos genes en un momento determinado para que se manifieste. La verdad es que no se sabe en el proceso. Se habla de la alteración de procesos madurativos. El cerebro se supone que va madurando desde que nace hasta los 2, 3, 4, 5, hay algunos que hablan 11 años, y según Kales, pues serían esos trastornos de la maduración cerebral, aunque los estudios nuevos de neuropsicología desmienten todo ese proceso de maduración cerebral. Pero si hay un tema que yo creo que sí tiene algo que ver con el sonambulismo, la causa, o esto sería más la consecuencia, el bloqueo de los sistemas de seguridad de alerta, Safety Warning System, no sé si está por ahí Chris, pero si no, que lo pronuncia seguro mucho mejor. Esos sistemas de seguridad o alerta que hace que cuando suena el despertador nos despertemos, que hace que nos acostemos en la cama, que estemos acostados, los adultos me refiero, no nos caigamos de la cama, por ejemplo, que no empecemos durmiendo en el cabecero de la cama y acabemos en los pies de la cama. Entonces, en el momento que se bloquea esos sistemas de seguridad automáticos, igual que respiramos automáticamente, y no tenemos que pensar que tenemos que respirar, o hacemos la digestión automáticamente, la alteración de esos sistemas haría que durante la noche pues apareciese ese estado sonambúlico y demás. No vamos a hablar de alteraciones del sueño ni alteraciones de los centros respiratorios. Por ejemplo, hay un síndrome muy llamativo, se llama el síndrome de Ondina, donde la persona tiene que pensar para respirar, y entonces, claro, no se puede dormir, porque si se duerme, no respira y se moriría. Hoy en día pues tiene su tratamiento y tiene su curación con un tratamiento con una máquina. Bueno, hablábamos antes de Alan Kardec, Hipólito León,
Este hombre, pues que desde luego te puede estar a favor o en contra, pero que no te deja impasible. Aquí estamos hablando de hechos y no de creencia. Dice que es una independencia del alma más completa que la del sueño. Y entonces están más desarrollados las facultades, es lo que os contaba antes. Tiene el alma percepciones que no tenía en el sueño, el estado imperfecto de sonambulismo. En el libro del Espíritu habla de eso, del atravesar paredes con el pensamiento, de que la persona tiene unas capacidades incluso de poder predecir en ese estado sonambúlico el futuro, predecir hechos, situaciones y circunstancias. Bueno, y hablamos de un poquito del sueño, ¿no? Aquí no vamos a hablar de fisiología del sueño porque vosotros dormís, yo también, así que no estamos para intentar aclarar un poquito, porque hablábamos antes del sueño de ondas lentas. Pues ese sueño de ondas lentas está en la tercera o cuarta fase del sueño. Ahora os presentaré unos gráficos, porque claro, al principio cuando uno está y en esta tierra lo vais a entender, si lo dicemos en otro sitio, y para los de los de divulgadores del misterio que no sean de aquí, pues eso de estar amodorrado, es que empieza uno a estar medio dormido y que en un momento determinado empieza uno a estar en un sueño más profundo. El sueño de ondas lentas, curiosamente, llama la atención y dice en la segunda parte del texto que es cuando no hay imagen onírica, cuando el sueño es el llamado no REM, cuando no sueña. Curiosamente, el sonámbulo no sueña. En cambio, vive una realidad que a lo mejor no es nuestra realidad, pero no tiene nada que ver con el sueño. Las películas habréis visto siempre que cuando una persona pues le va a ocurrir algo, empieza a mover los ojos, ese REM, movimientos oculares rápidos, la sigla en inglés, que siempre escriben al revés. Nosotros, a lo mejor somos nosotros los que escribimos al revés. Pues como digo, ese movimiento oculares rápido, pues resulta que la persona sueña, pero no tiene episodio de sonambulismo. En cambio, cuando está en la fase, aquí está, la fase 3-4, en esta fase de ondas lentas, que en este segundo gráfico se va a ver mucho mejor, esta fase 3, fase 4, de sueño profundo, curiosamente, no estamos hablando del sueño ligero, ese que pasa una mosca y nos despierta, o hay un ruido del vecino, de la vecina, de cualquier cosa y nos despierta, sino cuando ese sueño profundo no es capaz de despertarnos, es donde aparece el sonambulismo. En cambio, en esta fase REM, esta fase 5, donde aparecen los movimientos oculares rápidos, donde aparece el sueño y los sueños, el mundo onírico, que estamos hablando antes de entrar, que es otro mundo completamente distinto, y yo creo que también digno de hacer más de una charla de todo tipo. Como digo, esa fase 3-4, ese sueño de ondas lentas, se llama de ondas lentas porque el cerebro parece que se ralentiza, es donde aparecen los estados sonambúlicos. Y bueno, esto se puede diagnosticar. Pues antiguamente pues se diagnosticaba porque la persona se levantaba, se movía o hablaba o bueno, se ponía a hacer ciertas cosas. Hoy en día hay una prueba que quizá, si no o lo han hecho alguna vez o tenéis algún familiar que lo han hecho alguna vez, pues quizá la conozcáis de algún sitio, se llama polisomnografía. Se llama polisomnografía porque hay que hacer muchas cosas en el sueño. Te coge, te miran la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay en el cerebro, las ondas cerebrales y otra serie de parámetros como la tensión arterial y demás. Se hace durante la noche, te pone normalmente la persona, ahora se está haciendo también a nivel ambulatorio, pero como en este caso la mejor es la que se hace en un hospital, se hace por ejemplo no solamente para saber si una persona es sonámbula o no, sino para trastornos del sueño o para personas que tienen patología como la apnea obstructiva del sueño, los roncadores que tienen pausas de respiratoria y entonces pues se tienen que arrancar la respiración y solamente en esos casos aparecen porque hay veces que van con afectaciones del electroencefalograma. Como digo, exactamente. Aquí tendríamos dos patrones. A vuestra izquierda, que lo señalo aquí, un patrón pues normal, una onda más o menos homogénea que se va.
más o menos como los picos de sierra le llaman, de la onda alfa, la onda beta, delta y demás. En cambio, fijaros lo que ocurre en un sonámbulo, cuando empieza el sonambulismo. Fijaros, aquí no hay que saber estudios neurofisiológicos ni nada. Simplemente ser un poquito observador y ver cómo el sonámbulo se le alteran las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales parece que se disparan. Parece que esa persona, de estar en un sueño más o menos agradable, empieza en una especie de vigilia. Pero en cambio la persona está dormida. Una vigilia durmiente, un sueño en vigilia. Fijaros, os traigo unas imágenes donde podéis ver pues que la persona, por ejemplo, esta de aquí, no sé si veis el puntero los de atrás, pues levanta la pierna, es la que está arriba a vuestra izquierda. Aquí, pues por ejemplo, mueve el brazo, aquí levanta el brazo claramente. Había otros que se levantaban de la cama, y fijaros cómo en un momento determinado la polisonografía es planita y de pronto, cuando hace cualquier movimiento, sería cualquiera de estos tres casos. Esos son los casos de la polisonografía, que muchas veces lo que hace también el seguimiento con una cámara de visión nocturna. Y bueno, y vamos a hablar ahora de qué ocurre en la mente del sonámbulo, si es que ocurre algo. ¿Hay sonámbulos asesinos? ¿Ha habido casos? ¿Conocéis algún caso quizás? ¿Son todos del Allende de los Mares? Curiosamente realizan su asesinato durante el sueño o durante la noche, por lo menos. Y el sonámbulo, una de las características principales es que tiene amnesia. Un sonámbulo jamás se va a acordar de lo que ha hecho, si es un sonámbulo pleno. Hay personas que están con alucinaciones hipnagógicas, que son antes de empezar el sueño, hinopómpicas antes de despertarse, que pueden tener entre alucinaciones y cosas de la realidad, pueden mezclar una cosa con otra. Como digo, estos sonámbulos, o estos sonámbulos asesinos, pues han sido recogidos desde el siglo XVII, 1630. Jean Johnston recoge que un habitante de París, fijaros ya donde estamos, coge su espada, nada más y nada menos, atraviesa el río Sena y asesina a un hombre que había planeado realizar el asesinato el día anterior. Vuelve tranquilamente a su domicilio y se mete en la cama como si nada. Fijaros todo lo que ha tenido que hacer: levantarse, vestirse, irse y cruzar el Sena, que no es como ahora que puede cruzar por 18.000 puentes, sino él coge su barca, atraviesa. Era un pescadero, curiosamente. Atraviesa a esta persona por una riña que habían tenido sobre la venta del pescado, y vuelve a su casa, se mete en su cama y se pone a dormir. La persona refiere que no recuerda nada, y ahí está el asesinato, ojo, y las personas que lo han visto. Pero bueno, vamos a saltar ya al siglo XIX. Estos son imágenes reales, son portadas de periódicos, de folletines. Muchos de estos casos se emitían, como los libros de Julio Verne, en folletines de lo que ocurría, cómo iba a hacer. Y hablamos de Abel J. Tyrrell, el asesino de la señora Beckford. Y se empieza a contar cómo en un momento determinado este señor, pues no se le ocurre otra cosa que incendiar la casa donde dormía con esta señora, y encontrándose no culpable. Es el primer caso que lo juzgan y le encuentran no culpable de asesinato, aduciendo él que estaba en un estado de sonambulismo. Curiosamente, si nos vamos a la parte anterior, pues se ve aquí la señora tirada en el suelo, la había agredido, la había denostado, y en un momento determinado quema el inmueble y la asesina. Pues en este caso, ya digo, primer caso absuelto en 1846, cuando absuelven a este señor. Dice él que está sonámbulo, ha pegado una paliza a esta señora Bradford y ha quemado después el inmueble, pero él no se ha quemado en el inmueble. Eso también, ojo en los sonámbulos asesinos, que ellos hacen muchas cosas
pero tan tranquilo. Bueno, mirad qué cara de personaje, ¿eh? Me imagino que para la señora un hombre muy resultón, Kenneth Parks, 20 y tantos años, un hombre con buena presencia, buena altura. Aquí en la fotografía de la derecha, saliendo de los juzgados de donde se le estaba juzgando. Y bueno, este señor pues coge su coche, se monta en él, teóricamente en estado sonámbulo, conduce 15 millas sin saltarse un semáforo, estamos hablando de Estados Unidos, sin saltarse un semáforo, llega a casa de sus suegros, sube la escalera, abre la puerta, o él abre la puerta con la llave, apuñala a su suegra y ataca a su suegro dejándolo inconsciente. Posteriormente muere también el suegro y no se le ocurre, y fijaros lo que pone ahí, que él se va a la comisaría más cercana, la comisaría de barrio que aquí tendríamos en España, y llega y dice literalmente, esto está tomado literalmente: creo que he matado a algunas personas con mis manos. Eso, una película hollywoodiense no lo pensaría mejor empezar una película así. Yo recuerdo una película que se llama Muerto antes de empezar, donde la persona llega a la comisaría y dice: estoy muerto, y la persona llega hablando, ¿no? Pues me recuerda ahí. Pues fue declarado no culpable. Fue declarado no culpable porque este señor, en 1987, se le hicieron unas pruebas de polisomnografía, unas pruebas más básicas que la que había ahora. Era sonámbulo. Curiosamente, su mujer, la hija de los que había asesinado, poco menos que lo defendió. Además, las declaraciones del juicio, que no nos vamos a entretener en ella, pues ella pues no lo ataca, sino que todo lo contrario, y él sale pues totalmente indemne del asesinato de dos personas. Aquí apuñala varias veces, pero claro, es que vuelvo a decir, 15 millas son algo así como 18 kilómetros. Pensar en una ciudad de cualquier país, 18 kilómetros conduciendo, semáforos nocturnos, y no saltarse ni uno. Huir y hacer todo lo que hizo. Bueno, este es un señor llamado Scott Falater. Fijaros qué cara de tranquilidad. Aquí él explicando, esto en el juicio real, el juicio real, él empieza a explicar pues qué es lo que ocurre, como él con un cuchillo, ahí parece que está en una pistola, pero realmente con un cuchillo empieza a forcejear con su víctima, con su mujer, y asesina en el año 97 a su mujer, y nada más y nada menos que le apuñala en 44 ocasiones. Y aquí lo pongo en amarillo. Vuelve posteriormente. ¿Acordáis que una de las cosas que dije el sonámbulo es que tiene amnesia? Y fue la causa del enjuiciamiento. Vuelve posteriormente y observa que continúa viva después de 44 puñaladas. La ahoga en la piscina de su domicilio. La coge y la ahoga. Pero no solamente hace eso, sino que recoge el cuchillo, recoge también la soga que le había servido para amordazarla, medio estrangularla, y entre calcetines, en el maletero del coche, encuentran que está el arma homicida y todo lo demás ensangrentado. Bueno, en este caso, pues este señor, pues que no sé si quería ser más listo que nadie, sonámbulo también, polisomnografía de sonambulismo, pero ojo, lo condenaron porque había vuelto a por su víctima. El sonámbulo per se es amnésico. Y fijaros, y este es el documento real del encarcelamiento. Os pongo aquí una flecha porque este hombre tiene salida, una cadena perpetua, pero con salida en el año 31 de diciembre de 1999. Si veis lo demás, pone pues dónde, pues qué es lo que ha ocurrido, en dónde se ha ocurrido, dónde está impuesto,
donde ha hecho, y esta es la foto del señor, que la verdad, para una cadena perpetua tampoco se le ve muy preocupado. Curiosamente, igual que ocurrió con Kenneth Sparks cuando salía del juicio. Fijaros que Kenneth Sparks, que os pongo aquí la salida del juicio, en la foto en blanco y negro, el hombre, la expresión corporal tampoco es que estuviese demasiado preocupado, ojo, antes de salir a suelto. Como digo, este señor pues acabó condenado. Bueno, y hay más casos, además, casos curiosísimos, porque en este caso, por ejemplo, gran parte de la información ha desaparecido. La foto del sonámbulo asesino solamente prácticamente queda esta. Esta es la boda, donde Shirley Frodorov, que es la hermana de la víctima, hace un libro, indignada evidentemente, llamado Muerte a la princesa americana judía. La verdadera historia de la víctima que ha ocurrido aquí. Y este señor, de Scottsdale, Arizona, llamado Steven Steinberg, en 1981, acusa de asesinar a su esposa Elena con un cuchillo de cocina, y volvemos otra vez, 26 veces. Vamos, que no se cortó el hombre. Nada, se reconoce no culpable del asesinato el tribunal. ¿Por qué? Porque se generó una campaña publicitaria contra él que, en vez de perjudicarle, le benefició. Y llegó un momento que, aduciendo que era sonámbulo y que era una campaña de lo semita o antisemítica, pues este señor salió en libertad. Yo digo que yo cuento, y después, si os parece, discutimos un poquito el tema. Bueno, el caso de Brian Thomas, un señor casado con una mujer bastante más joven que él, y una noche, pues pensando que hay unos ladrones que entran en su cama, en su casa y en su habitación, estrangula a su esposa, mucho más joven que él y mucho más fuerte, curiosamente, la estrangula en la cama. Pues este señor, saliendo del tribunal con sus familiares, resulta que es declarado no culpable. El hombre vuelve a decir que no se acuerda de nada, que ha estrangulado a su esposa, pero que él estaba soñando porque que había entrado un ladrón. Hombre, yo en esos casos me imagino que la mujer se habría despertado en un momento determinado, habría forcejeado con él, y este señor, pues, hombre, en un forcejeo es difícil que alguien no se despierte. Me explico, ¿no? Bueno, y este yo creo que es uno de los más alucinantes. Este es uno de los últimos casos existentes en la literatura. El caso de Joseph A. Mitchell. ¿Veis? Este señor de color, o afroamericano, como le gusta en muchos sitios llamar, con todos los abogados del mundo mundial, y escuchando su sentencia. Resulta que este señor, en 2010, estrangula a su hijo de 4 años e intenta con los otros dos de 10 y 13 años que forcejean con él. Los otros dos, evidentemente, salen dañados, pero le da tiempo a que venga la policía y lo detenga. Los forenses, hay algunos a favor, otros forenses en contra. Este señor vuelve otra vez a defender que no se acuerda, que es sonámbulo, y es declarado no culpable. Pero, fijaros, lo que ocurre muchas veces en distintas circunstancias. El mismo tribunal que lo ha absuelto habla con el juez del Tribunal Superior, Jay Robertson, para que, en vez de asesinato en primer grado,
Faleiter, como visteis, estaba condenado en primer grado, se le acuse un cargo menor de homicidio, pero ya ha sido juzgado y declarado inocente, por lo cual este señor está ahora mismo en la calle. Bueno, y como eso decía, ¿hay asesinos cercanos en nuestro territorio? ¿Hay un asesino o un presunto asesino sonámbulo, o hubo un presunto asesino sonámbulo en Málaga? Vamos a irnos a 11 de enero del 2001. Un señor de 53 años, 53 años, con nombre ANP, son las iniciales que vienen y demás, pues pensando que, según él relataba o quería relatar, que estaba cazando avestruces, se le ocurre, lo normal que tenemos todos en la casa, un hacha y un cuchillo, y empieza a repartir mandobles a derecha e izquierda. Mata a su esposa, a su suegra la hiere de gravedad y al final también fallece, y después sus hijos, la hija la lesiona con un golpe en la cara con el martillo, y el hijo le arranca una oreja. El hijo de 16 años, que con todo eso es capaz de reducirlo. Cuando llega la policía, imaginaros Málaga, como puede ser Granada, Motril o cualquier otra ciudad, llega la policía, la historia que se monta en ese momento y demás. Él dice que está soñando con sus avestruces y que no se acuerda de nada. Bueno, yo tuve la ocasión de poder hablar con los forenses, con algunos de los peritos forenses, neurofisiólogos que le hicieron las pruebas, y evidentemente este hombre, pues la defensa adujo que era sonámbulo. Lo que pasa que, claro, vuelvo a decir, imaginaros, martillo y hacha. Primero a su esposa, después a su suegra, después a su hija, y después a su hijo de 16 años. Y todavía seguía defendiendo, pues que estaba en estado de sonambulismo. Yo no sé, hombre, el sueño lo puede tener uno pesadillo, pero tanto no. Al final es declarado culpable. Después en 2007 lo juzga la Audiencia Provincial de Málaga y es declarado culpable, evidentemente, pues, las penas que ahora mismo figuran aquí, y bueno, fue el caso más cercano que yo por lo menos he encontrado en ese aspecto. Y bueno, como decía, aquí hay una serie de conclusiones, y aquí yo me gustaría detenerme un poquito. Lo primero, que son casos polémicos. Fijaros que yo llamo sonámbulo asesino y no asesino sonámbulo. ¿El por qué? Porque son personas que son sonámbulas, pero a mí me cuesta, como médico, como persona, de entender que una persona sonámbula, que tú en un momento determinado, el sonámbulo se puede despertar, que tú un sonámbulo, lo más normal es que vaya o se levante de la cama o se siente en la cama o empiece a hablar o vaya a la nevera, coja 3 yogures o 2 manzanas o abra una ventana o salga por la escalera, que también puede ser, o como sale en las películas, va por la cornisa del edificio, pero que en un momento determinado el sonámbulo no está anestesiado, a no ser que haya tomado 18.000 medicaciones. Un sonámbulo siempre se dice, y es una de las cosas de los mitos, que a un sonámbulo no se le puede despertar porque se muere. Evidentemente, si le pega un mamporrazo en la cabeza, el sonámbulo se despierta y se muere, está claro, o no se despierta y se muere también. Pero si una persona tú lo despiertas, lo máximo que le va a crear un cuadro de confusión de dónde estoy, qué estoy haciendo. Es decir, está en una habitación distinta donde estaba, delante de la nevera, o curiosamente, como he podido investigar, muchas personas se ponen a hacer las actividades cotidianas de la casa, a hacer la comida, a pelar patatas, a fregar el suelo, a limpiar el polvo. No es broma, es real,
Por lo cual, si un sonámbulo, como hemos visto, el caso de Kenneth Parr, forcejea con una persona que puede ser mayor, pero que evidentemente tiene que forcejear para él para matarlo, a la suegra exactamente igual, pues evidentemente te cuesta trabajo. Y a mí me costaba mucho trabajo el entender cómo una persona puede conducir 15 kilómetros o 15 millas en un coche sin saltarse un semáforo, pero no sé si yo soy muy causalista, si fruto de la casualidad o causalidad. Hace muy poquito vinieron a grabar a casa, no tiene nada que ver con las charlas y demás, y hablando del tema, que esto, que si el misterio, que si el otro, me cuenta el cámara que un amigo de él ha recorrido 20 kilómetros en estado sonámbulo, y que lo peor fue cuando se despertó, al volante del coche. Evidentemente la persona decía que no había tomado droga de ningún tipo, ni medicamentos, que ese es otro elemento, que estas personas hubieran tomado medicamentos, droga, fentanilo, cualquier morfina o la oxicodona, que dicen que es la morfina de los pobres, ¿no? que la venden por ahí, o el sativa, que el cannabis a lo bestia, el speed, el nupi, toda esta droga de diseño tan fantástica, fastidiosa, evidentemente, que venden humo y que crean daño. Ahí ya, de hecho, hay medicamentos que pueden simular estado sonámbulo, a crear verdaderos zombies similares a los Walking Dead, y que en un momento determinado pueden alterar a la persona, igual que ocurrió, creo que fue en Los Ángeles, aquella persona pues que prácticamente se comía al congénere ese día. Pero una persona, imaginaros, cualquiera de los que estamos aquí, algunos, ya digo, posiblemente haya sido o conozca a alguien que sea sonámbulo o siga siendo sonámbulo, no pasa en un principio. Si a ti te mueven, si tú tienes una pelea, si a ti te pegan un empujón, evidentemente la primera vez a lo mejor te despierta medio atontado, pero acaba despertándote. Por lo cual, a mí se me hace muy difícil que sean asesinos sonámbulos. Son sonámbulos y asesinos. Lo que pasa es que yo hasta el final de las charlas no quería dar mi opinión. Yo creo que son personas sonámbulas, como pueden ser de ojos azules, de ojos verdes, de ojos marrones, hombres o mujeres, tener un coche azul, verde, amarillo o rojo, y aparte de ser asesinos. Evidentemente, una de las cosas que muchas veces en estos casos no se cuenta, que nadie hace, pasa como la hipnosis, nadie hace aquello que está fuera de sus creencias o de sus convicciones. En una hipnosis tú no puedes conseguir que nadie, como ocurre en el Candidato Manchuria, la película, no sé si la habéis visto, una de Robert Mitchum y otra de Sir Washington, que lo llaman por teléfono, y en el momento que lo llaman por teléfono, en una hipnosis, tiene que matar a alguien. Pero en el sonambulismo ocurre lo mismo. Si tú no eres un asesino, no vas a asesinar a nadie, evidentemente. Y menos con toda la actividad, porque todos son casos muy activos. Fijaros, aquí no es decir, me he encontrado con alguien y se ha caído y se ha pegado en la cabeza. 44 puñaladas, 26 puñaladas. El de los avestruces con el martillo y el hacha. Pero evidentemente, en la segunda conclusión yo pongo una forma de defensa jurídica. Hombre, yo conozco abogados que, y además con datos precisos, que una de las causas han defendido incluso la bilocación de las personas para cometer delitos. Tengo datos precisos, O sea que fijaros hasta dónde llegan muchas veces, como en todas las profesiones, gente buena, mala, regular y muy regular, pues hasta la bilocación. Y ha llevado testigos que han dicho con la bilocación. O sea, fijaros, y no estamos hablando de Fray Leopoldo de Arpandeire, que es de estas tierras. Así que fijaros, claro, el abogado, y más en Estados Unidos, que muchos de estos casos son así, pues intentan buscar cualquier atenuante, sobre todo porque hay estados que puede haber cadena perpetua y en otros
lo que es la muerte, la pena de muerte, entonces atenuante o incluso eximente. En estos casos, pues evidentemente que no solamente en Estados Unidos, sino en Reino Unido también. ¿Que la persona es sonámbula? Pues evidentemente, pues sí, claro que es sonámbula, pues como puede tener puede ser epiléptico, puede ser cualquier otra circunstancia. Por lo cual, bajo mi punto de vista, estas personas son sonámbulos y asesinos, y la defensa jurídica es la que hace vamos a crear esto. Ojo, y la persona, como el caso de Kenneth Parks, que después de asesinar al suegro, asesinar a la suegra, pues no se le ocurre otra cosa que llegar a la policía con las manos ensangrentadas. Hombre, si estás despertado te puedes lavar las manos y ponerte y decir, me parece que ha ocurrido esto. Evidentemente este señor se va, y además se te tuvo que pegar su paseo, o es que me llama la atención que o se despertó dando el paseo a la policía. No sé, es que me llama la atención ese caso, ojo, declarado no culpable. Y donde en un momento determinado, ya digo que Kenneth Parks llega ensangrentado, con la mano ensangrentada, y dice que cree que ha matado a algunas personas. La coartada, ideal. Trastorno mental transitorio, o la amnesia, o el estado de sonambulismo. Y bueno, y hay una pregunta que quizás debamos contestar. ¿Debemos estar tranquilos con los sonámbulos asesinos? ¿Qué pensáis? ¿Hay que estar tranquilo con el que duerme al lado? ¿Con uno mismo? ¿Hay que atar o mandarlo, como dicen aquí, a la otra habitación? ¿Qué pensáis? Lo mandamos a la otra habitación, a la otra casa, ponemos el cerrojo, Bueno, yo voy a dar la respuesta médica, porque evidentemente pensar que el sonambulismo es una parasomnia con relativa frecuencia y de distintos grados. El caso de la persona que condujo los 20 kilómetros y que os he comentado, realmente es una cosa excepcional. Pero hacer cosas complejas, pues es muy difícil. Descartes, durante el sueño, resolvió el teorema, pero no lo escribió en estado onírico, sino se despertó y resolvió el problema. Una cosa que tu cerebro funcione, y otra cosa que tu cerebro se ponga, o tu cuerpo se ponga a realizar acciones complejas. Acciones complejas, ya digo, que cada vez son más difíciles, porque lo que ocurre en el sueño son las actuaciones automáticas mecánicas. Esos self-aware system son los que en un momento determinado, al fallar, producen el estado sonambúlico. Así que yo nada más que tengo que deciros que mi respuesta es sí, yo estaría tranquilo, y si no me iría a la otra habitación yo, por si acaso. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la atención y espero que nos hayáis dormido.